Ave María Purísima. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición de estar con ustedes en este templo, al Padre Pedro por su invitación y su apoyo siempre a esta misión. Y la invitación, como él ya les dijo, es hacer una reflexión sobre el pecado de la reconciliación. Voy a comenzar con una lectura de la carta a los Romanos, capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú, que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como Él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. En primer lugar, para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien. En primer lugar, el judío y también el griego, porque Dios no hace distinción de personas. Palabra de Dios. Para nosotros no es difícil reflexionar en el pecado y sobre todo en la reconciliación, porque somos católicos, estamos educados en nuestra doctrina y tenemos conocimiento de esto. No son noticias nuevas. Lo que sucede es que nuestra vida es una batalla diaria y cada día es totalmente diferente al otro, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Hoy no somos los mismos que éramos ayer, aunque quizás no lo notamos mucho, pero es verdad. La prueba está que vamos en camino, ya sea, como dice esta carta que les leí, ya sea en camino a la perdición o en camino a la salvación. Son solo dos caminos. Y cada uno de nosotros puede juzgar por sí mismo en qué dirección vamos. Porque es muy fácil engañarnos con la religión. Es muy fácil apaciguar nuestra conciencia con una confesión, pero el corazón sabe que ese pecado que está confesando lo va a cometer de nuevo voluntariamente otra vez. Eso es la naturaleza del tibio. Eso no quiere decir que cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos un pecado,
con sinceridad. No quiere decir que quedamos libres de ese pecado, pero si nosotros al confesarnos sinceramente estamos arrepentidos y le estamos prometiendo a Dios que nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras capacidades para no caer de nuevo en ese pecado, que es cuando imploramos la misericordia de Dios, que es bueno, santo, todopoderoso y que es quien nos puede dar la fortaleza a nuestra voluntad. Sabemos que somos débiles y pecadores, vulnerables, frágiles con el pecado. Por eso Jesús nos dejó el sacramento de la confesión, un don maravilloso. Al mismo tiempo, precisamente el estar preparándonos para la Cuaresma tiene que tener una conciencia clara de que Dios nos está dando otra oportunidad, porque ¿cuántas Cuaresmas nos faltan? Posiblemente puede ser la última, y una Cuaresma es un don que la Iglesia nos da. Sabemos que la Iglesia es la madre de nuestra fe y viajamos dentro de esta nave. Viajamos dentro de una nave que si somos fieles a ella, cuya cabeza es Jesucristo, llegaremos al puerto seguro, a nuestro príncipe de paz, a Jesús. Y ese es nuestro destino cristiano. Pero para esto necesitamos tener una conciencia muy clara de qué estamos haciendo hoy, en qué andamos, de qué se trata nuestra vida con Dios y con el prójimo. Como decía San Pablo en esta carta, cuando hablaba de si nosotros somos jueces de los demás, sabiendo que hay un solo juez que es Jesucristo, pues estamos cavando nuestra propia perdición, porque el divino juez nos va a juzgar con la misma lengua que nosotros juzgamos. Y esto es muy mala noticia para aquel que es flojo de lengua, para aquel que es ligero con sus palabras y que juzga sin condición. Y esto para nosotros debe ser la más importante reflexión. ¿Dónde está mi lengua? Como dice el apóstol Santiago en su carta, dice que el hombre ha llegado a domar toda clase de animales, gigantes del mar, gigantes de la tierra, pero nunca ha podido domar su lengua. Y esto es algo que nosotros conocemos, porque cada uno de nosotros conoce la dimensión de pecado que lleva nuestra lengua. Además, es tan sutil y tan astuta la lengua que muchas veces cuando nos vamos a confesar no nos acordamos de lo que hemos dicho y por lo tanto no lo confesamos. Y estos pueden ser los peores pecados. Sin embargo, se esconden porque así es la astucia de la lengua. San Pablo habla de el cuerpo humano comparado con el cuerpo místico de Dios y muestra cada uno de los miembros y muestra cómo cada miembro es vital en ese cuerpo. Y cuando hablamos de la lengua, estamos hablando de un órgano vital, pero es pequeño comparado con el resto del cuerpo, pero puede hacer
tanto daño que nos puede llevar a la condenación eterna. Así de grave es. Y si toma cada uno de los miembros de su cuerpo, se dará cuenta que cada uno de esos miembros los tenemos que administrar con amor, con sabiduría, con fidelidad a Dios, con amor al prójimo, porque de lo contrario, nuestro propio cuerpo se convierte en nuestro propio enemigo. Entonces, es demasiado importante el reconocer que cuando nosotros nos vamos a confesar, a reconciliar con Dios, es mucho lo que tenemos que preparar. No es cuestión de venir 5 minutos antes de la confesión a tratar de acordarme de los pecados que voy a confesar. Esa no es una preparación. La preparación debe comenzar días antes y debemos pedirle al Espíritu Santo memoria de pecado para que nos refresque la memoria, para que nosotros podamos ser conscientes y responsables de todas estas transgresiones que hemos cometido y muchas que no le damos valor, que no consideramos graves, porque estamos tan acostumbrados a ciertos pecados que ya les perdimos su importancia y se convierten en algo que no tiene trascendencia. Normalmente ese tipo de pecados son los más graves, porque por algo se están escondiendo así, por algo se están haciendo los insignificantes. Es como cuando una persona es abusiva y en su familia hace sufrir a todos. Y la gente en la familia sabe que esta persona no le da valor a sus ofensas. Las tiene localizadas en un terreno normal. Pero todos en la familia saben que esa persona es abusiva y que esa persona es agresiva en cualquier forma que sea. Pero muchas veces esa persona nunca confiesa eso, porque está acomodada a ese tipo de comportamiento y el pecado se le convierte en algo normal, algo insignificante, hasta el punto que hay gente que dice: yo soy de un temperamento muy difícil. Y parece como si ese temperamento difícil fuera una virtud, porque no está hablando de cambiar ni de convertirse, sino de contar que es de un temperamento difícil. ¿Se dan cuenta lo astuta que es nuestra naturaleza? Uno no puede cantar de que tiene un temperamento difícil. Uno lo que tiene que hacer es asegurarse de convertirse y de que ese temperamento lo tiene que cambiar, cuéstele lo que le cueste. Como dice Jesús a sus apóstoles cuando no pudieron sacar un demonio de una persona y ellos, muy preocupados, le preguntaron: ¿por qué no pudimos sacar ese demonio? Y él les dijo: porque esos demonios exigen mucha oración y ayuno. Entonces, cuando usted tiene un defecto así, como un temperamento difícil, pues usted tiene que entrar en batalla espiritual y ayunar y orar para que el Señor lo ayude a liberarse de ese espíritu de soberbia, ese espíritu de violencia, de odio, de maldad, porque eso es lo que es un espíritu que le hace daño a todos les hace daño, le quita la paz a la familia, a la gente donde uno se desenvuelve, y por lo tanto se le van acumulando ascuas sobre su cabeza, porque cada vez entre más vive con ese defecto,
más daño hace. Y sobre todo cuando no se confiesa de eso, porque lo considera tan normal, porque en su familia muchos son así. Entonces es natural, pero hay de esa ignorancia, porque no es natural. Es como decir que robar es natural en su familia. Nunca será natural. O puede que sea natural en lo que se respecta al hábito de robar, pero no es legal con la ley de Dios. Por eso, la conciencia nuestra con relación al pecado tiene que ser absolutamente estricta. Y mucha gente considera que de repente es muy radical hablar así. Pero yo les pregunto, ustedes saben que cuando Jesús habla del pecado, Él dice, si este ojo te hace pecar, Él no dice, llévalo a una terapia, aconséjalo, pobre ojito, a ver si se convierte. Él no habla así, como habla este mundo. Así habla la psicología moderna, así habla la gente de este mundo. Pero ¿qué dice Jesús? Si este ojo te hace pecar, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, no dice, llévalo a una terapia, dice, córtatelo. Es mejor entrar manco y tuerto al reino de los cielos que entrar con el cuerpo entero a los infiernos. Es lo que dice Jesús. Eso no me lo inventé yo, ustedes lo han leído también. Es palabra de Dios. Y esto nos da a nosotros a entender que cuando hablamos de conversión, cuando hablamos de querer reconciliarnos con Dios, tenemos que acordarnos de la severidad, la radicalidad con que Jesús nos presenta el pecado. San Juan Bautista, cuando está anunciando la llegada del Mesías, decía, el hacha está puesta sobre la raíz. Quiere decir que el pecado hay que cortarlo de raíz. No hay otro camino. Así de que somos llamados a vivir otra cuaresma. Y esta cuaresma nos da una oportunidad de oro, porque la Iglesia tiene el don de atar y desatar. Eso fue lo que Jesús le dio a Pedro. Y por eso las estaciones litúrgicas, como Cuaresma, como Adviento, el mismo tiempo ordinario, son un peregrinar por este mundo de manos de la Iglesia. Y tenemos que estar prendidos de esa mano de la Iglesia para que nuestro caminar sea un caminar seguro, un caminar de la mano de Dios. Y en esa forma podemos estar seguros de que estamos caminando a casa. Y no necesariamente es porque no lo merecemos, porque sabemos que nosotros por mérito no ganamos nada. Nosotros nos salvamos por la misericordia de Dios, sin mérito alguno. Por eso la palabra dice, siervos inútiles somos. Y esto es lo que debemos entender. Sin embargo, Dios nos ama y Dios nos creó para salvarnos.
Dios nos creó para conocerlo, servirle, amarlo, obedecerle. Esto es la razón por la cual Él nos creó y quiere que nosotros hagamos solo eso. Por eso cada día cuenta, cada día cuenta. Nosotros tenemos que entender que Dios está buscando de nosotros nuestra fidelidad. Precisamente el sacramento de la reconciliación es algo precioso, porque es Dios extendiéndonos la mano y diciéndonos: yo sé que tú eres un pecador, pero quiero que te arrepientas y que me entregues tus pecados con sinceridad desde el fondo de tu corazón. Y con este abrazo de Padre, Dios nos reconcilia. Pero la condición nuestra es verdaderamente estar arrepentidos, porque cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de uno conscientemente darse cuenta el mal que ha hecho y las ofensas a Dios, el daño al prójimo. Y todo esto debe estar muy claro en nuestro corazón. No puede ser una rutina, no puede ser algo que yo hago de vez en cuando, sino tiene que ser una conversión. Yo tengo que estarme convirtiendo hacia Dios. Yo le digo a la gente: miren, ustedes quieren hacer un ejercicio espiritual muy valioso, miren hacia atrás, un año atrás, y piensen: ¿será que yo soy mejor persona esta Cuaresma que hace un año atrás? Y si usted es sincero, usted va a tener una reflexión sincera y se va a dar cuenta si usted está progresando hacia el bien, si usted está progresando hacia la luz, si verdaderamente hay un cambio en su vida. Porque si usted se da cuenta que hace un año atrás usted es exactamente la misma persona que hoy y usted no se ha santificado un poco más, usted no ha mejorado un poco más, usted no va camino a la conversión, entonces eso es preocupante y uno debe despertarse, porque no puede dormirse ahí. ¿Qué tal que el Señor lo llame? ¿Cómo quedan sus cuentas? No quedan bien. Hay mucha gente en el purgatorio por la mediocridad, la tibieza. Es muy peligroso. Y de repente no le ponemos la seriedad que necesitamos a nuestro caminar con los sacramentos, porque es demasiado importante el conocer el sentido espiritual de los sacramentos. El sacramento de la confesión es un don maravilloso, extraordinario, algo por encima de nuestra imaginación. Solo que nosotros lo tomamos casi como una rutina, como algo que hacemos, como simple religión, como pasos que damos. Pero ese no es el camino. El camino no es vivir
la vida de sacramentos simplemente como una religión. Tenemos que vivirla como una conversión, así, conversión. Y para eso tenemos que apreciar cada que podemos confesarnos, porque eso quiere decir que Dios me ha dado la gracia de regresar a Él, de entrar en esta realidad espiritual donde nosotros somos parte de un peregrinar, parte de un pueblo que ha sido escogido, separado, predestinado, un ejército que fue escogido, enlistado para la salvación de las almas. Y esto debe ser algo que nosotros llevemos conscientemente, porque si nosotros no sabemos quiénes somos, entonces ¿cómo vamos a saber cómo confesarnos? Nunca sabríamos. Se convertiría en una rutina religiosa. Pero si nosotros nos compenetramos en la realidad espiritual de los sacramentos, entonces nuestra vida comienza a dar pasos espirituales. Cuando nosotros nos convertimos en personas espirituales, ya comenzamos una verdadera conversión, porque nos duele el pecado, porque ya no es tan fácil estar en pecado, nos duele, y esta es una muestra de que estamos comenzando a convertirnos, porque si usted todavía no siente dolor por los pecados que confiesa, entonces tiene que despertarse y acudir a Dios y pedirle misericordia para que lo ayude a tener dolor del pecado. Ustedes saben qué es lo que viven las almas en el purgatorio. Viven el dolor del pecado que no vivieron en esta vida. Y por eso el dolor de la conciencia es el dolor más agudo que hay. Hay que pedirle a Dios ese dolor para que cuando nosotros nos confesemos, vamos con ese dolor. Y así podemos entender que en el momento en que nos confesamos, apenas sí estamos comenzando la reparación, la enmienda. Con la absolución del sacerdote no termina todo, apenas comienza un camino de reparación. Ustedes han oído que este año es un año jubilar y la Iglesia nos otorga indulgencias plenarias. Esas indulgencias plenarias son un regalo inmenso de Dios para su pueblo, porque resuelve todas las cuentas pendientes de los pecados que fueron perdonados, que no han sido reparados. ¿Se imaginan el regalo tan grande? Si uno recibe las indulgencias plenarias hoy y se muere hoy, se va al cielo. Imagínense. Claro está que mañana comienza una nueva cuenta y eso no se nos puede olvidar. Pues así es como la Iglesia navega con nosotros. La Iglesia nos va llevando poco a poco
de paso a paso en una vida sacramental, en una vida donde nosotros entramos a la iglesia y sentimos no solo la presencia de Dios, sino sentimos que pertenecemos a Dios, que Dios verdaderamente nos escogió. Nada se mueve sin la obra del Espíritu Santo. A cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, fue el Espíritu Santo el que nos trajo a este templo hoy. El Espíritu Santo. Nosotros por sí mismos de pronto no hubiésemos tenido ese impulso. De pronto no. Pero el Espíritu nos empuja como un viento huracanado y nos trae, nos lleva a donde Él quiere. Cuando somos dóciles a Dios, cuando nuestro corazón está en Dios, cuando queremos ser de Dios, cuando entendemos lo importante que es necesitar a Dios, lo importante que es ver a Dios en todas las cosas y saber que Dios está en control de todo. Es lo más importante. La iglesia nos enseña que Dios es un Dios omnipresente. Quiere decir, está en todo, en todas partes, todo el tiempo, incluyendo entre nosotros. Esto no lo concebimos tan fácil. Esto no entra en nuestra razón natural. Es demasiado grande, pero es verdad. Dios es la vida y todos lo sabemos. Él es la vida. Cada que usted ve un ser viviente, así sea una hormiga, ustedes saben que Dios está ahí, porque Dios es la vida. Dios es el viento, la luz, las estrellas, la tierra y todo lo que hay en ella es Dios. Por eso tenemos que ser amantes de descubrir a Dios en todas las cosas. Y en esa forma comenzamos a tener un amor especial por esa presencia extraordinaria de Dios entre nosotros. Es un romance y Dios quiere que entremos en ese romance. Dios quiere que lo amemos, porque Él sabe que si nosotros lo amamos a Él, amamos el verdadero amor, amamos la vida y por lo tanto vamos a superar la muerte al final de esta vida. No moriremos, nos transformaremos. Y esto es demasiado importante realizar, porque si no tenemos una visión de Dios así de amplia, entonces Dios es demasiado pequeño en nuestra vida. Dios actúa solo en los milagros, en las necesidades, en la misa, pero no está en todo. Por lo tanto, si Dios no está en todo en su vida, usted no está en Dios. Tan sencillo como eso, porque Dios sí está en todo. Entonces, es demasiado importante que para llegar a la reconciliación en esta Cuaresma, nosotros lleguemos a compenetrarnos profundamente en el dolor del pecado. Demasiado importante. Que usted con seguridad se dé cuenta que sus pecados hacen daño a su alma, ofenden a Dios, ofenden al prójimo y le hacen daño. Esto es demasiado importante.
porque de lo contrario no hay conversión, no hay confesión, no hay reconciliación, porque a Dios no lo podemos engañar. Así de que es importante que lleguemos al punto de que nuestro corazón se entregue completamente al Espíritu Santo, para que ese Espíritu nos transforme. Y para hacer eso, solo necesitamos darle el sí a Dios, el sí. Miren lo que hace el esposo y la esposa en el altar. Se dan el sí, el uno al otro. Y esto es tan solo una acción humana. Sin embargo, es un sí que en la iglesia queda marcado. Ahora ya es cuestión del matrimonio si son fieles o no a ese sacramento, pero en un momento dado estuvieron en el altar y dijeron que sí. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando decimos sí, sí a Dios. Y depende de nosotros si cumplimos con ese sí. Ustedes saben que la iglesia en diferentes momentos nos lleva a renunciar a Satanás y todas sus pompas. Y nos dice, para que nosotros repitamos, sí renuncio. Porque el demonio escucha eso. Y es una liberación. Y es demasiado importante entender el poder que tiene la iglesia contra el diablo y cómo nosotros nos liberamos de estas fuerzas cuando decimos que renunciamos a Satanás y a todas sus pompas, porque eso es lo que es. Pidámosle al Señor que nos bendiga y que también nos dé la gracia de ser valientes, porque sabemos que para ser bueno hay que ser valiente. Hay que ser valiente para perdonar, valiente para pedir perdón, valiente para tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad. Solo los valientes entran al cielo. Los cobardes no entran al cielo. Amén. Voy a terminar con una lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 1, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos. Íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia. Con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por esta parroquia. Que el Señor ilumine al Padre y le ayude a terminar esta gran obra de la cual es un experto el Padre, y el Señor siempre lo bendice con muchas gracias. Pues lamento mucho que no haya estado
en el mejor de mi salud, pero aquí vine y me da mucha alegría que pude compartir con ustedes este momento de reflexión. Amén.